Bienvenidos de nuevo, mis amigos. Esta noche, no busquen la libertad hacia arriba. Miren hacia abajo, porque algunas puertas no se abren para escapar. Se abren para que algo antiguo recuerde tu nombre. Apaguen las luces. Pónganse los auriculares. Y si escuchan una campana bajo sus pies, no respondan. Nunca le creas a un hombre que te jura que la libertad está hacia abajo. Yo le creí. 7 hombres bajamos por ese túnel. Solo uno volvió a subir. Y ojalá no hubiera sido yo. Todavía, cada noche, cuando el edificio se queda en silencio y el agua empieza a correr dentro de las paredes, escucho una campana que no tiene torre, sonando en algún lugar debajo de mi cama. Voy a contarles todo. No para que me crean. Para que, si alguna vez les ofrecen una salida que baja en lugar de subir, recuerden mi voz y se queden donde están. Porque el valle todavía me está llamando. Y creo que esta historia es la forma en que me responde. Acto 1. El penal bajo la montaña. Hay cárceles que castigan a los hombres. Y hay cárceles que los esconden. El penal subterráneo Santa Lucerna no hacía ninguna de las dos cosas. Santa Lucerna nos guardaba como se guarda la sal sobre una herida, para que algo más abajo no se infectara. Tardé meses en entenderlo. Pero la montaña me lo dijo desde la primera noche. Me llevaron en pleno julio, en un camión sin ventanas, por una huella que ningún mapa de Chile reconoce. 3 horas de cordillera, de viento aullando entre las cumbres como un coro de gargantas rotas, y después el camión se metió en un túnel y la luz desapareció de golpe, como si alguien hubiera cerrado los ojos del mundo. Cuando bajamos, un guardia de cara colorada y aliento a aguardiente me empujó contra la roca y me dijo, sin mirarme, casi con lástima: aquí no entran condenados, Beón. Aquí entran desaparecidos con permiso del Estado. Pórtate bien y a lo mejor te olvidan rápido. Tenía razón en todo, menos en lo de portarse bien. En Santa Lucerna portarse bien no salvaba a nadie. El penal tenía 5 niveles excavados en la roca, hundiéndose en la montaña como los anillos de un infierno paciente. El nivel 1 era casi humano, celdas con catres, un patio techado, luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido de moscas. El nivel 2, donde me pusieron a mí, ya olía distinto, a piedra mojada y a algo dulzón que no se iba ni con cloro. Mientras más bajabas, más sudaban las paredes. Y digo sudaban literalmente. La roca negra soltaba un líquido tibio que bajaba en hilos lentos incluso cuando afuera todo estaba congelado. Los guardias decían que era condensación. El padre Urbina, que sabía cosas, decía que la montaña respiraba, y que ese sudor era su aliento. La primera semana vi de lo que eran capaces los guardias. Un preso viejo, al que todos llamaban el manco porque le faltaban 2 dedos, se demoró en formarse para el recuento. Nada más. Se demoró. El guardia Orellana, un hombre flaco, nervioso, con ojos de perro apaleado y una crueldad que parecía nacerle del miedo, lo agarró del pelo y le estampó la cara contra los barrotes hasta que el sonido dejó de ser de carne y empezó a ser de algo mojado. Después lo pateó en el suelo, metódico, sin rabia, como quien apaga un cigarro. Cuando terminó, el manco no se movía. Orellana se limpió las botas en la camisa del viejo y nos miró a todos, jadeando, y dijo una frase que no entendí entonces y que me persiguió después. No me hagan bajarlos. ¿Me oyen? No me hagan bajarlos al 5. Ustedes no saben lo que hay abajo. Yo sí. Yo lo escuché. Y se persignó. Un torturador, persignándose con las manos manchadas. Esa imagen me dijo más sobre Santa Lucerna que cualquier expediente. Porque el nivel 5 era el límite. Ningún preso bajaba al 5. Ningún guardia bajaba al 5 sin órdenes directas, y cuando bajaban, volvían blancos, mudos, mojados de un sudor que no era de calor. Del 5 subía un sonido. De noche, sobre todo. Un tum, 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 lento y profundo, que entraba por la planta de los pies y subía hasta los dientes. Algunos lo llamaban el tambor. Otros juraban que era una campana enterrada. Yo, las primeras semanas, traté de convencerme de que era el generador. Pero los generadores no laten al ritmo del corazón de quien los escucha. Y este latía exactamente así. Cuando me asustaba, el tum se aceleraba conmigo. Cuando me calmaba, se hacía lento. Como si la cosa que sonaba abajo estuviera tomándome el pulso.
Los presos desaparecían. No en motines, no en fugas. Una noche un hombre dormía en la litera de al lado y a la mañana siguiente solo quedaba la frazada doblada, fría, intacta, como si nunca hubiera dormido nadie ahí. En la planilla aparecía la palabra trasladado. Pero no había traslados en Santa Lucerna. No había a dónde. La primera desaparición que vi de cerca fue la de un cabro al que le decían el Pelao, que dormía en la celda frente a la mía. Esa noche me despertó porque estaba hablando. Me asomé entre los barrotes. El Pelao estaba parado en mitad de su celda, en la oscuridad, con la cara vuelta hacia el rincón, hacia la pared de roca del fondo. Y le hablaba a la pared. Ya voy, decía, bajito, con una sonrisa que le brillaba en la penumbra. Sí, ya sé el camino. Ya voy, mamá. Pelao, susurré. Pelao, despierta. Estás soñando. No se dio vuelta. Puso las dos manos sobre la roca, como quien toca una puerta conocida, y la roca no se abrió. Eso es lo peor. La pared no se abrió, no hubo ningún túnel, ningún truco. Simplemente, mientras yo parpadeaba, el Pelao dejó de estar. La celda quedó vacía. La frazada, doblada. Y desde abajo, desde el nivel 5, el tum, tum, sonó 3 veces, más fuerte, casi contento, y después se cayó por el resto de la noche, satisfecho. A la mañana siguiente, el doctor Ceriani vino a verme. Ceriani era el médico del penal, un hombre delgado, pulcro, de manos suaves y voz de confesor. No revisaba heridas, revisaba sueños. Pasaba por las celdas en la madrugada con una libreta de tapas negras y una calma que daba más miedo que la violencia de Orellana. Se sentó en un banco frente a mi celda, cruzó las piernas, y me sonrió como un amigo. Buenos días, Mateo. ¿Dormiste bien? ¿Dónde está el Pelao? Le pregunté. Ignoró la pregunta como si yo no hubiera hablado. Cuéntame qué soñaste. Es importante. Para tu salud. Le mentí. Le dije que no recordaba. Él inclinó la cabeza, despacio, y anotó algo, y por un segundo sentí que había anotado precisamente esa mentira. Anoche dijiste varias cosas en sueños, dijo. ¿Quieres saber qué dijiste? No quería. Pero él me lo dijo igual, leyendo de su libreta con esa voz tranquila. Dijiste, no es por ahí. 3 veces. Y después dijiste un nombre de mujer. ¿Tu hija, quizás? Levantó la vista. Soñaste con un valle, ¿verdad? Niebla blanca. Árboles grandes inclinados. Agua oscura. Casi todos lo sueñan, tarde o temprano. Yo lo llamo el sueño compartido. Es fascinante. Como si la montaña tuviera un solo sueño y nos lo prestara por turnos. Cerró la libreta. Cuando lo sueñes completo, Mateo, avísame. Quiero estar presente cuando llegues al final del sueño. Es la parte más interesante. Se levantó, me deseó un buen día, y se fue. Nunca me explicó qué pasaba al final del sueño. Pero ahora lo sé. Al final del sueño, uno se levanta, camina hasta la pared del fondo, y deja de estar. Esa misma noche escuché a mi hija. Estaba acostado, mirando el techo de roca, cuando del caño de agua que recorría la pared de mi celda empezó a salir un sonido. Primero fue el goteo de siempre. Después el goteo se volvió rítmico. Y después, dentro del caño, subiendo desde algún lugar muy profundo de la montaña, escuché su voz. La voz de mi hija. No la de la mujer que debía ser ahora, la voz de la niña de 9 años que era cuando me llevaron. «Papá», decía el caño, con su vocecita, dulce, hueca, mojada. «Papá, ¿estás ahí abajo? Te estoy buscando». Encontré una puerta. Me levanté de un salto. Pegué la oreja al metal frío, con el corazón reventándome. «¿Sofía?», susurré. Su nombre. Lo dije sin pensar. Y apenas lo dije, el tum del nivel 5 sonó una vez, seco, como una nota anotada en una lista. «Papá, ven», dijo el caño. «Es fácil. Solo tienes que bajar». Y entonces entendí algo que me heló más que el invierno de los Andes. Mi hija estaba arriba, en el mundo, viva, lejos de esa montaña maldita. Lo que me hablaba por el caño no era ella. Era algo que sabía exactamente qué voz usar para que yo bajara por mi propia voluntad.
algo que llevaba mucho tiempo aprendiendo a quien amaba cada uno de nosotros. Me tapé los oídos, me hice un ovillo, y aguanté hasta que la voz, después de horas, se cansó de pedir y se fue caño abajo, dejando solo el goteo. A la mañana siguiente entendí, de una vez y para siempre, que era Santa Lucerna. No era una cárcel para encerrar a hombres como yo. Hombres como yo éramos lo de menos. Santa Lucerna era una tapa de piedra y de carne y de candados, puesta sobre algo que respiraba abajo en la cordillera, algo que tenía hambre y paciencia y que sabía esperar. Y yo, idiota, lo único que quería era encontrar una grieta en esa tapa para escaparme. No sabía que la grieta llevaba directo a la boca. Acto 2. Los hombres que iban a huir. Renato Cifuentes me eligió a mí porque, según él, yo era el único de todo el penal que mataba por una razón y no por estupidez. Lo tomé como un cumplido. Fue mi segundo error. Renato no parecía preso. Parecía un profesor extraviado, con sus anteojos remendados y su forma de hablar midiendo cada palabra como si la cobrara. Lo habían encerrado por una estafa tan elegante que ni los fiscales la entendieron del todo, y se notaba que su verdadero tormento no era la cárcel, sino vivir rodeado de gente más tonta que él. Una tarde, en el patio, un guardia apostó que Renato no podía adivinar cuánto pesaba sin tocarlo. Renato lo miró 10 segundos, los hombros, las muñecas, como cargaba el peso en los talones, y dijo una cifra. El guardia se subió a la balanza de la enfermería. Renato había errado por menos de 1 kilo. No se rió, no celebró, solo dijo, con un desprecio tranquilo, todo se puede calcular, hasta un hombre. Esa era su fe entera, y esa fe lo iba a matar. Renato creía que entender una cosa era lo mismo que mandar sobre ella. Nunca, en toda su vida, se había topado con algo que se dejara entender pero no mandar. Bruno Saavedra era lo contrario. Donde Renato calculaba, Bruno golpeaba. Ex militar, dado de baja por algo que jamás nombraba, lo habían encerrado por matar a 2 hombres en una pelea de bar con las manos desnudas. Era inmenso, de mandíbula cuadrada, y despreciaba el miedo como si fuera una enfermedad de cobardes. Una vez, un grupo de presos quiso cobrarle un peaje en las duchas. Bruno le rompió la nariz al primero, el codo al segundo, y al tercero lo levantó del cuello y lo sostuvo en el aire hasta que el tipo se orinó encima, todo sin decir una palabra, con una calma de animal. Pero yo conocía su secreto. De noche, en la litera de abajo, Bruno no podía dormir a oscuras. Encendía fósforos robados, uno tras otro, y se quedaba mirando la llama hasta que le quemaba los dedos, y sólo entonces se permitía cerrar los ojos un rato. El hombre que no le temía a nada le temía a la oscuridad como un niño. Por eso quería salir. 5 niveles de roca eran demasiada noche para alguien que necesitaba una llama para respirar. Nicolás Ferreira tenía 19 años y una cara que todavía no había aprendido a mentir. Estaba ahí por un robo que salió mal, un golpe que un primo le juró fácil y que terminó con un cajero muerto que él juraba no haber tocado. Le creí. Todavía le creo. Nicolás hablaba del futuro como si el futuro existiera, un taller mecánico que iba a poner, un terreno que iba a comprar. Pero sobre todo hablaba de su hermana, Camila. La había criado él, prácticamente, desde que la madre se fue. Y la había dejado sola al caer preso. Le prometí que nunca más la iba a dejar, Mateo, me dijo una noche, con los ojos brillando. Y mira, la dejé igual. Cuando salga, lo primero que voy a hacer es buscarla y pedirle perdón. Esa promesa rota, esa culpa de hermano mayor, era una herida abierta que él cargaba sin saber que en el valle las heridas abiertas atraen cosas. Gael Montenegro mentía como otros respiran. Si le preguntabas la hora, te daba 3 respuestas distintas y ninguna verdadera, solo por el placer de tener algo que el otro no sabía. Aceptó el plan demasiado rápido, antes incluso de saber los riesgos, y eso debió ponerme en guardia. Una noche lo vi guardar algo bajo el colchón con un gesto nervioso, y cuando le pregunté qué era, me sonrió y juró que nada, que un rosario de su abuela. Pero los rosarios no brillan como el metal, y lo que escondía Gael, lo supe después, era un encendedor de guardia, de esos plateados con el escudo del penal grabado. Un objeto que un preso no debería tener. Un objeto que solo se consigue de una manera,
haciendo un trato. El padre Urbina era el único que no quería escapar. Viejo, flaco, con ojos cansados de haber visto demasiado, había sido sacerdote en un pueblo de la cordillera antes de que lo encerraran por lo que él llamaba un silencio que duró demasiados años. Cuando Renato explicó el plan, Urbina no se opuso enseguida. Solo preguntó, despacio, por dónde pensábamos salir. Y cuando Renato dijo por los niveles inferiores, siguiendo el agua, al viejo se le fue el color de la cara. Hay una historia, dijo, casi para sí mismo. Mi abuela la contaba, que antes de los españoles, antes de los incas, los pueblos de estas montañas tenían un lugar donde llevaban a sus muertos vergonzosos. Los que morían con culpa, los enterraban en un valle escondido bajo la tierra, sellado con piedra negra y con sal, para que la culpa no contagiara a los vivos. Y decían que el valle, con los siglos, aprendió a recordar, aprendió a llamar. Nos miró. Decían que ningún sello dura para siempre, y que el día que alguien lo abriera, no iba a entrar a un valle. Iba a salir un valle. Renato se rió. Urbina no. Y estaba Elías Cortés. Elías casi no hablaba. Observaba. Guardaba todo detrás de unos ojos quietos y oscuros. Nunca supe por qué estaba preso, y él nunca lo dijo, lo cual en Santa Lucerna era extraño, porque ahí todos terminaban contando su crimen tarde o temprano, aunque fuera para presumirlo. Elías callaba el suyo como quien aprieta un carbón encendido en el puño. Pero sabía cosas que no podía saber. La noche antes de la fuga, mientras Renato repasaba el plan en el rincón ciego del nivel 3, Elías habló de la nada, mirando la pared, con una voz baja que me erizó la piel. El que dice toda la verdad, se queda. Hizo una pausa larga. El que miente, vuelve cambiado. Y al que ama de verdad, a ese lo mandan primero. Nos quedamos en silencio. ¿De qué hablas, Elías? Le pregunté. Parpadeó, como saliendo de un sueño, y me miró sin entender él mismo lo que acababa de decir. No sé, murmuró. A veces escucho frases, como si alguien me las soplara al oído. Desde abajo, desde antes de que llegara aquí. Bajó la vista. Creo que el lugar al que vamos ya me conoce, Mateo. Creo que me está esperando hace mucho. Debí parar todo ahí mismo. Debí decirle a Renato que se metiera su plan donde quisiera. Pero esa misma noche, cuando intenté dormir, el caño de mi celda volvió a hablar con la voz de mi hija. Me dijo que me estaba buscando. Me dijo que estaba sola. Me dijo que me extrañaba. Papá, ven, es fácil, solo tienes que bajar. Y por mi hija, por la mentira de mi hija, habría abierto cualquier puerta del mundo. Esa fue la verdad que nunca le confesé a nadie hasta hoy. No bajé al valle para escapar de la cárcel. Bajé porque una voz que sonaba como mi hija me prometió que abajo la encontraría. Y una parte de mí, la parte podrida por la culpa y la cárcel, prefirió creer una mentira hermosa antes que vivir una verdad vacía. El valle ya lo sabía. El valle siempre supo por dónde agarrarme. Acto 3. La grieta sellada. Esperamos una tormenta, porque las tormentas eran lo único bueno de Santa Lucerna. Cuando el viento golpeaba la montaña, los generadores tartamudeaban, las luces fallaban y los guardias se replegaban a los niveles altos, donde hacía menos frío. Renato había calculado casi 2 horas de oscuridad y descuido. La noche que elegimos, la cordillera entera rugía como si nos advirtiera. Bajamos en fila, sin linternas, guiándonos con la mano en la pared mojada, descendiendo nivel por nivel hacia un frío que dejó de ser frío de invierno para volverse otra cosa, un frío que tenía olor. En el nivel 5, al que ningún preso había bajado vivo, las paredes ya no sudaban, chorreaban un agua tibia que corría por un canal tallado en el suelo, hacia el fondo del túnel, hacia abajo. Seguimos el agua, como había dicho Renato. Pero ahora yo recordaba lo que había dicho Elías. El agua no busca la salida, busca lo más bajo. El pasadizo del fondo no lo había excavado ninguna mano humana. La roca estaba lisa, como derretida y vuelta a enfriar, sin una sola marca de pico ni de barreno. Y a medida que avanzábamos, el tum, tum, que toda mi vida en el penal había venido de abajo ahora venía de adelante, fuerte, clarísimo, una campana enorme latiendo en las entrañas de la montaña.
Y empecé a notar algo que me revolvió el estómago. El tum seguía mi corazón. Cuando me agitaba, latía rápido. Cuando me detenía a respirar, se aquietaba. Probé a propósito, contuve la respiración, calmé el pulso todo lo que pude. El tum bajó la velocidad hasta casi parar. Le solté un susurro a Elías. «Está copiando mi corazón». «No», contestó él, sin emoción. «El tuyo se está acomodando al de él». «Es al revés, Mateo. Llevas meses aquí. Tu corazón ya aprendió a latir como late el valle». El túnel terminó en una pared que no era pared. Era un sello, un círculo de piedra negra, perfectamente pulida, más oscura que la roca, cubierto de símbolos que se enroscaban hacia el centro. No eran letras de ningún alfabeto. Eran anteriores a la escritura, anteriores a la palabra, anteriores quizás al hombre. Renato encendió el encendedor de Gael. «¿De dónde sacaste eso?», le preguntó, y Gael tartamudeó algo de un trueque, y a la luz temblorosa miramos los símbolos. Y los símbolos se movían. No mientras los mirabas. Eso era lo peor. Mientras los mirabas, estaban quietos. Pero si desviabas la vista un segundo y volvías a mirar, estaban en otra posición, como si se hubieran reacomodado en el parpadeo, como si esperaran a que dejaras de observarlos para vivir. Renato fijó la mirada en uno y nos pidió que cerráramos los ojos y los abriéramos a la cuenta de 3. Lo hicimos. El símbolo había girado. Renato no dijo nada por un largo rato. Después susurró: «Es un efecto óptico. La luz. El cansancio». Pero no volvió a mirarlos de frente. En el centro del sello, donde todos los símbolos confluían, había una frase tallada en español viejo, torcido, hecha por una mano que sabía exactamente lo que escribía. «No abras el valle que aprendió tu nombre». Y debajo de la frase, en una hilera prolija, había 7 marcas. 7 grupos de signos. El padre Urbina pasó los dedos temblorosos por ellos y se le cortó la respiración. «Son nombres», dijo. «Está en una grafía vieja, pero son nombres». Fue señalando, uno por uno, y a cada uno se le ahogaba más la voz. Mateo, Renato, Bruno, Nicolás, Gael, Urbina. Se detuvo en el último, y la mano le tembló sobre la roca. Elías. Silencio total. Solo el agua corriendo y la campana latiendo con nuestros corazones, que ahora iban todos rápido, todos a la vez. «Eso es imposible», dijo Renato, y por primera vez su voz no sonó tranquila. «Nadie sabía que vendríamos. Nadie sabía que seríamos nosotros 7. Yo armé este grupo hace 2 semanas. El valle no escribió nuestros nombres porque íbamos a venir», dijo Elías, muy bajo. «Escribió que íbamos a venir porque ya conocía nuestros nombres. Hace mucho. Desde siempre». Miró a Urbina. «Usted lo dijo, padre. El valle aprende. Y ya nos aprendió». El padre Urbina se puso entre nosotros y el sello, abriendo los brazos, y en ese viejo flaco apareció de pronto una fuerza que no le conocíamos. «Escúchenme. Por una vez en su vida, escuchen a un viejo. Esto no es una salida. Esto es una confesión que alguien dejó abierta en la tierra y volvió a cerrar con todas sus fuerzas. Esta frase, estos nombres, no son una advertencia, son un cebo. El valle quiere que la rompamos. Lleva siglos esperando a 7 hombres lo bastante culpables y lo bastante desesperados para hacerlo por su propia voluntad, porque por la fuerza no puede entrar al mundo. El valle podía filtrarse, sí. Podía meterse en los sueños, en las voces, en las tuberías. Podía reclamar a los marcados, como había reclamado al pelao. Pero no podía subir entero mientras el sello siguiera cerrado. No podía caminar libremente en el mundo de arriba. Para eso necesitaba una mano humana. Una mano desesperada. Una mano de este lado. Necesita que le abramos desde aquí. Por favor. Yo prefiero morirme de viejo en este agujero antes que ser la mano que abre esa puerta». Por un segundo, le creímos. Por un segundo, todo se detuvo. Y entonces, desde el caño de agua que corría a nuestros pies, subió una voz. La voz de mi hija, la de Nicolás llamándolo hermano, la del sargento de Bruno, todas a la vez, una para cada uno, perfectas, dulces, irresistibles, diciéndonos que estaban del otro lado, esperándonos.
Bruno fue el que apoyó las manos en la piedra negra. El hombre que le temía a la oscuridad, empujando hacia más oscuridad con tal de no quedarse otra noche en la suya. Mi miedo no es lo que hay detrás, dijo, con los dientes apretados. Mi miedo es quedarme de este lado. El padre Urbina nos miró uno por uno, buscando un solo aliado. No lo encontró. Bajó los brazos. Que Dios nos perdone, susurró, por abrir lo que él mismo selló. La piedra cedió con un sonido que no fue sonido, sino una sensación, como si toda la montaña tragara saliva. Y del otro lado, por primera vez en toda mi vida bajo tierra, sentí el aire tibio. Atrás, en la piedra negra, los 7 nombres brillaron un instante, húmedos, como recién escritos. Como una lista de invitados a una fiesta que llevaba siglos preparándose. Acto 4. El descenso. El aire tibio fue la primera mentira del valle. Veníamos de un invierno que congelaba el aliento, y al cruzar el sello nos recibió un aire cálido, húmedo, espeso, con olor a tierra removida y a flores podridas. Un olor a velorio. A iglesia cerrada hace décadas. Y debajo de todo, dulce y enfermo, un olor a carne que se guarda. El túnel, del otro lado, bajaba. Esa fue la segunda mentira, la que le rompió algo a Renato por dentro. Él había prometido que subiríamos hacia la ladera de la montaña, hacia el aire libre. Pero el pasadizo descendía con una pendiente suave y constante, hundiéndose más y más bajo los Andes. Renato caminaba adelante, repitiéndose que en algún punto volvería a subir. Nunca subió. El túnel solo conocía una dirección, y era hacia adentro. Las paredes, aquí, ya no sudaban agua. Susurraban. Lo noté primero como un murmullo de fondo, que confundí con el eco de nuestra propia respiración. Pero al pegar la oreja a la roca tibia, lo escuché claro, voces. Cientos de voces, bajísimas, superpuestas, saliendo de la piedra. No nos hablaban a nosotros. Se hablaban a sí mismas. Eran confesiones. La pared confesaba. Yo lo empujé y dije que se cayó. Nunca le dije que el remedio estaba vencido. Me llevé el dinero del cajón de mi madre muerta. Lo dejé ahogarse porque odiaba cómo me miraba. Susurros y susurros de culpas ajenas, de gente que llevaba siglos enterrada en esas paredes, repitiendo para siempre lo único que el valle les había dejado conservar, su peor verdad. No las escuchen, dijo Elías. Esas paredes están hechas de los que bajaron antes. Si las escuchan mucho, empiezan a contestar. Y si contestan, ya son una más. Nicolás se tapaba los oídos y lloraba en silencio. Gael, en cambio, escuchaba con una fascinación enfermiza, los labios moviéndose, como si reconociera algunas voces, como si tomara apuntes. El agua corría hacia arriba. Lo vimos en el canal del suelo. El agua, que en el penal bajaba siguiendo la pendiente, aquí subía. Corría cuesta arriba, hacia el sello que habíamos dejado atrás, como huyendo del valle, como si hasta el agua supiera que de ese lugar había que escapar y nosotros fuéramos los únicos lo bastante estúpidos para nadar a contracorriente de la sangre de la montaña. Después empezaron las bocas laterales. Cada tantos metros, el túnel principal se abría en pasadizos angostos que se hundían en la negrura, y de cada uno salía una voz. Voces conocidas. Para Bruno, su sargento. Para Nicolás, su hermana. Para mí, mi hija. Nos llamaban por nuestro nombre con un cariño que en vida nunca habíamos recibido tan completo, y cada voz prometía que por ese túnel, justo por ese, estaba la salida verdadera. Aquí, dijo de pronto Renato, deteniéndose ante uno de los pasadizos laterales. Levantó el encendedor. Miren. Hay luz al final. Luz de día. ¿Lo ven? ¿No? ¿Lo ven? Y sí. Al fondo del pasadizo había un punto de luz blanca, cálida, inconfundible, luz de sol, luz del mundo de arriba. Bruno soltó una carcajada de alivio y dio un paso hacia ella. Yo di otro. La promesa de salir nos arrastraba a todos. Elías no se movió. Esa luz no proyecta sombras, dijo. Nos detuvimos. Era verdad. La luz del fondo iluminaba el túnel, pero nuestros cuerpos, entre ella y nosotros, no proyectaban ninguna sombra hacia adelante. La luz pasaba a través de nosotros como si fuéramos los fantasmas. Y mientras la mirábamos, fijo, la luz de día parpadeó,
Parpadeó, como un ojo, y por un instante vi lo que de verdad había al fondo de ese túnel. No era una salida. Era una garganta. Un círculo de carne pálida, húmeda, latiendo, con la luz brillando desde el centro como un cebo de pez abisal. El pasadizo entero era una trampa con forma de esperanza. Bruno retrocedió de un salto, blanco, y por primera vez le vi miedo de verdad, no rabia disfrazada de miedo. Seguimos por el túnel principal, sin mirar las bocas laterales, mientras las voces de las personas que amábamos pasaban de la dulzura al llanto y del llanto a una rabia inhumana, gritándonos, insultándonos con palabras que nuestros seres queridos jamás dirían, hasta que las dejamos atrás. Y entonces empezó lo de los pasos. Detrás de nosotros, en la oscuridad por la que veníamos, sonaban pasos. Lentos, húmedos, pesados. No nos alcanzaban, siempre quedaban unos metros atrás, pero tampoco se detenían. Cuando parábamos, los pasos paraban. Cuando avanzábamos, avanzaban. Algo nos seguía por el túnel a la misma velocidad exacta, ni más rápido ni más lento, como si no tuviera ninguna prisa, como si supiera que de todos modos llegaríamos al mismo destino y solo quisiera vernos llegar. Bruno no aguantó. Agarró el encendedor de las manos de Renato, se dio vuelta y avanzó hacia los pasos, hacia la oscuridad, gritando. «Sal, mierda. Da la cara. No le tengo miedo a nada». La llama iluminó el túnel vacío. No había nadie. Pero en el límite de la luz, justo donde la claridad se rendía a la negrura, algo estaba parado. No alcancé a verlo entero. Vi una silueta alta, demasiado alta, con la cabeza casi tocando el techo del túnel, completamente inmóvil, y dos ojos que no reflejaban la llama sino que la tragaban, dos puntos de negro más negro que el resto. Estuvo ahí un segundo. Bruno dio un paso hacia él. Y la cosa, sin moverse de su sitio, abrió lo que debía ser una boca y dijo, con la voz exacta del pelao, el preso que había desaparecido frente a mi celda. «Ya casi llegamos, Beón». Yo también seguí una voz. El encendedor se apagó. Quedamos en negro absoluto. Bruno gritó, un grito agudo, infantil, el grito de un hombre que le teme a la oscuridad y de pronto está dentro de ella con algo más, y todos corrimos a ciegas, tropezando, raspándonos contra la roca, mientras los pasos detrás de nosotros por fin se aceleraban, ahora sí, contentos, persiguiéndonos garganta abajo. Corrimos hasta que el túnel se abrió de golpe y dejamos de bajar. Habíamos llegado. Y entonces entendí que el túnel no era un túnel. Era una garganta viva, y nosotros éramos algo que la montaña por fin había logrado tragar. Acto 5. El Valle de las Araucarias. No hay palabras que alcancen para lo que vimos. Lo intento igual, porque alguien tiene que saberlo. Salimos a un valle entero, imposible, escondido bajo la cordillera, donde no debía haber más que roca maciza. No tenía cielo. En lugar de cielo, altísimo, había una bóveda inmensa de piedra negra y raíces colgantes, y entre las raíces brillaban miles de luces pálidas, frías, temblorosas, como luciérnagas atrapadas en una telaraña de roca. Esa luz enferma caía sobre todo y lo teñía de un blanco azulado de velatorio. Y los árboles, araucarias gigantes, más altas que cualquier torre, con troncos negros y retorcidos y ramas abiertas como manos hacia la bóveda de piedra. Cubrían el valle entero, perdiéndose en una niebla blanca y espesa que no se movía, porque ahí no había viento. La niebla flotaba quieta entre los troncos, esperando. El bosque no estaba muerto. Estaba rezando. Es la única palabra. Todos los árboles estaban levemente inclinados hacia el mismo punto del valle, como una multitud arrodillada en una misa que llevaba siglos sin terminar. Y de las ramas más bajas colgaban cosas. Ropa de presos. Overoles grises, deshilachados, de distintas épocas, algunos casi deshechos por el tiempo, otros casi nuevos. Colgaban de las ramas como frutas, balanceándose apenas, y en el pecho de cada uno se leía todavía un número de interno descolorido. Decenas de overoles. Cientos. Todos los que habían bajado antes que nosotros, todos los desaparecidos de Santa Lucerna y de cárceles más viejas, colgados de las araucarias como ofrendas. En uno de los overoles más nuevos, leí un número que conocía. Era el del pelao. Caminamos entre los árboles sin hablar.
Había campanas medio enterradas en la tierra, de bronce verde, enormes, con la boca hacia abajo, plantadas como dientes. Tenían nombres grabados, pero la mayoría estaban borrados, lijados por una mano paciente, como si alguien hubiera querido que esos muertos dejaran de existir incluso en el recuerdo. Y había capillas, pequeñas construcciones de piedra sin puertas ni ventanas, 4 paredes y un techo, repartidas por el valle. Cuando pasamos cerca de una, la sentí. La capilla respiraba. Las paredes se expandían y se contraían, despacio, apenas, pero inconfundible. Inhalaba, exhalaba. Por las junturas de la piedra salía un aliento tibio y dulce. Y había huesos. Por todas partes, pero no tirados, acomodados. Cráneos en hileras sobre las raíces, mirando todos hacia el mismo punto que los árboles. Manos de hueso entrelazadas en oración. Esqueletos arrodillados, completos, con la frente apoyada en la tierra. Alguien, o algo, había acomodado a sus muertos con una devoción atroz, los había puesto a rezar, y los había dejado rezando para siempre. Nicolás cayó de rodillas y vomitó. Bruno temblaba, mirando la bóveda sin cielo, susurrando: no hay salida arriba, no hay arriba, no hay arriba. El padre Urbina lloraba en silencio, persignándose una y otra vez. Renato, en cambio, sacó su libreta con las manos temblando y empezó a dibujar, a medir, a buscar el patrón, porque para él dejar de entender era peor que morir. Llegamos a la primera laguna negra. El agua estaba tan quieta que parecía sólida, un espejo de obsidiana. Me asomé, esperando ver mi cara. No vi mi cara. Vi mi cocina. La puerta manchada. Mis manos. El agua no reflejaba reflejos, reflejaba recuerdos. El peor de cada uno. Aparté la vista de un tirón, temblando, y vi que Elías me miraba con esos ojos quietos, sin asomarse al agua, porque él ya sabía que iba a ver y no necesitaba verlo. Fue Gael el que rompió el silencio, y el que cometió el primer pecado del valle. Esto es una caverna no más, dijo, demasiado rápido, demasiado fuerte, con esa voz de quien miente para calmarse. Mi viejo era minero. Yo sé de esto. Por allá tiene que haber un túnel de ventilación que sale a la superficie. Confíen en mí. Yo no saco. Mentira. Su padre no había sido minero. Gael no sabía nada de cavernas. Lo dijo porque mentir era su forma de sentir que controlaba el mundo. Y en el instante en que terminó de mentir, los árboles se movieron. Todos a la vez, con un crujido inmenso, las araucarias gigantes se inclinaron un grado más hacia ese punto lejano del valle, como una congregación que oye una blasfemia y baja la cabeza para rezar más fuerte. La niebla se agitó, y detrás de nosotros, donde estaba la boca del túnel por el que habíamos entrado, la roca se cerró con un crujido húmedo y desapareció, tapada por troncos y raíces y niebla, como si nunca hubiera existido. Cada mentira mueve la salida, dijo Elías, mirando a Gael. Acabas de borrar por donde entramos. Cada vez que mientas, este lugar nos entierra un poco más. Escúchenme todos, porque esto es lo que el valle me está diciendo, y no sé cuánto tiempo más voy a poder oírlo. Y nos dio las reglas, una por una, con la voz de quien recita una oración que aprendió en un idioma que no es suyo. No respondan a una voz conocida que los llame desde la niebla. No miren los árboles cuando se inclinen todos a la vez. No duerman cerca de raíces expuestas. No toquen el agua negra. No digan nunca el nombre verdadero de un muerto dentro del valle. Si el valle escucha ese nombre, lo usa para encontrar lo que queda de él. Cada mentira cambia el lugar de la salida. Cada herida no atrae animales, atrae recuerdos vivos. Si oyen una campana bajo la tierra, alguien ya fue elegido. La niebla no esconde a las cosas, la niebla es parte de ellas. Y la última, la que más me cuesta escuchar. Tragó saliva. Nadie sale del valle siendo del todo la misma persona. Renato cerró la libreta de golpe. 10 reglas, dijo, con una sonrisa nerviosa. Qué conveniente. Un juego con reglas se puede ganar. Elías lo miró con una tristeza profunda. No es un juego, Renato. Es una misa. Y nosotros no somos los fieles. Somos la ofrenda. A lo lejos, en el punto al que todos los árboles rezaban, una campana sonó por primera vez desde que habíamos llegado. Suave.
casi tierna, como una madre que llama a sus hijos a cenar. Y los 7 supimos, sin decirlo, que la cena éramos nosotros. Acto 6. Nicolás. Esa primera noche que no era noche, porque en el valle la luz pálida nunca cambiaba, intentamos descansar en un claro, lejos de las raíces, lejos del agua, como Elías había dicho. Nadie durmió de verdad. Yo flotaba en esa frontera entre la vigilia y el sueño cuando escuché a Nicolás hablando. Estaba sentado, recto, mirando la niebla, y le contestaba a algo. «¿Cami?» susurraba. «Cami, ¿eres tú?» Me incorporé. De la niebla salía una voz de niña. Dulce, asustada, pequeña. «Nico», decía la niebla, con la voz de su hermana. «Nico, me dejaste sola. Tengo miedo. Ven a buscarme, como prometiste». Y ahí estaba toda la culpa de Nicolás, abierta como una herida, y el valle metiéndole los dedos adentro. Porque eso era lo que más le dolía en el mundo, haberla dejado, haber roto la única promesa que importaba. «Nico, no», dije, agarrándolo del brazo. «Esa no es Camila. Camila está arriba, viva, en tu pueblo. Esto es el valle imitándole la voz. Es una trampa. ¿Y si no lo es?» Me miró, y en sus ojos había una fe terrible, la fe del que necesita creer porque la otra opción lo destruye. ¿Y si el valle la trajo también? ¿Y si está aquí abajo, sola, esperando que yo la encuentre, y yo la abandono de nuevo? No puedo, Mateo. No puedo fallarle 2 veces. Prefiero morir buscándola que vivir sabiendo que la dejé otra vez. Y ahí estuvo la crueldad del valle, no le ofreció una salida fácil. Le ofreció redención. Le ofreció la única cosa que un hermano que falló querría más que la libertad, una segunda oportunidad de no fallar. «Nico, escúchame, por favor», le rogué. «Si entras a esa niebla por ella, no la salvas. Le das al valle exactamente lo que quiere. Quédate conmigo». La voz de Camila, en la niebla, empezó a llorar. Un llanto de niña, desconsolado, que partía el alma. Y entre el llanto, dijo: «Está bien, Nico. Yo entiendo. Tú siempre me dejas. No vengas. Me voy a quedar solita en la oscuridad, como siempre». Eso lo terminó de quebrar. Nicolás se soltó de mi mano con una fuerza que no le conocía, las mejillas mojadas, y antes de que pudiéramos detenerlo corrió hacia la niebla, gritando: «No, Cami, no te vayas. Aquí estoy. Esta vez no te dejo, te lo juro. Aquí estoy». Con cada palabra rompía la primera regla. Lo seguimos. La niebla se cerró a su alrededor como agua, y cuando lo alcanzamos, estaba parado frente a una de las capillas de piedra sin puerta. La que respiraba. Y la voz de Camila ya no era una sola voz. De adentro de la capilla salían ahora decenas, cientos de voces, una marea, niñas, mujeres, ancianos, hombres, todos diciendo Nico al mismo tiempo, todos con un cariño imposible, una corriente de ternura tan densa que daban ganas de tirarse dentro y dejarse querer hasta desaparecer. La capilla inhaló, hondo, y todas las voces inhalaron con ella, y al exhalar dijeron, en perfecta armonía, una sola palabra: «Ven. Nicolás, no entres». Grité. «No hay puerta. Esa cosa respira, mírala, está viva». Pero Nicolás ya no me escuchaba. Tenía la cara iluminada por una paz horrible, la cara de un hombre que por fin va a hacer lo correcto. Se acercó a la pared de piedra negra, apoyó las manos en ella, como el pelao había apoyado las manos en la roca de su celda, y la pared se abrió para él, sin ruido, como labios que se separan. Y se lo tragó. Corrimos. La capilla, por dentro, era infinitamente más grande que por fuera. Una nave enorme, oscura, tibia, latiendo. En el centro, sobre un altar hecho de raíces vivas que se entrelazaban y palpitaban al ritmo de la campana lejana, estaba Nicolás. Arrodillado. Las manos juntas. La cabeza inclinada. Rezando. «Nico», dije, despacio, acercándome. «Nico, encontramos la salida. Vámonos». No se movió. Di un paso más. La campana del valle latía y las raíces del altar latían con ella, y noté que Nicolás latía también, su espalda subiendo y bajando, pero no al ritmo de una respiración humana,
sino al ritmo de la campana, al ritmo del valle. Nicolás. Le puse la mano en el hombro. Se cayó de lado, despacio, rígido, sin soltar la postura de oración, las manos todavía juntas, la sonrisa todavía puesta. Y al caer, el overol se le abrió en el pecho. Estaba vacío. No herido. No muerto como mueren los hombres. Vacío. La piel intacta, sin un solo corte, pero por dentro no había nada. Algo lo había abierto sin romperlo. Había sacado todo lo que era Nicolás, los órganos, la sangre, el calor, el muchacho que quería poner un taller y pedirle perdón a su hermana, y lo había usado. Las raíces del altar bajaban hasta el cuerpo hueco y se metían por la boca abierta de su sonrisa, y entendí, con un horror que todavía me visita de noche, lo que había pasado. Algo había usado los órganos de Nicolás para rezar. Había rezado con sus pulmones, había sentido con su corazón, había implorado con sus entrañas, una última oración larga y devota frente al altar de raíces, y al terminar lo había dejado limpio, hueco, sonriente, arrodillado para siempre. El padre Urbina cayó de rodillas a su lado y le cerró los ojos sonrientes con dedos temblorosos. Solo le contestó a una voz, susurró. Eso fue todo lo que hizo mal. Quiso salvar a alguien que ya estaba a salvo, y el valle lo cobró. Salimos en silencio. Detrás de nosotros, la pared de piedra se cerró sobre el cuerpo de Nicolás como una boca que termina de comer. Y mientras nos alejábamos, una voz nueva se sumó al coro de la niebla. Una voz joven, dulce, llena de una paz que en vida nunca había tenido. Era la voz de Nicolás, llamando ahora a los que quedábamos, prometiéndonos que del otro lado de la niebla nos esperaba alguien que nos amaba. Éramos 6. Acto 7. Bruno. La muerte de Nicolás le hizo a Bruno lo que siempre le hacía el miedo, lo transformó en rabia. ¡Basta! Rugió, caminando en círculos, golpeándose el pecho. ¡Basta de esta mierda mística! Es gas. ¿Me oyen? Hay algo en el aire que nos hace ver cosas, y el cabro se sugestionó y le falló el corazón. Yo no me voy a quedar aquí esperando que las raíces me coman. Vamos a avanzar. Todos. En formación. El que avanza no piensa, y el que no piensa, no se sugestiona. Así se sobrevive una zona caliente. Yo estuve en zonas calientes. Yo sé cómo se sale vivo de un lugar que te quiere muerto. Empezó a darnos órdenes como a una tropa. Marche aquí, mire allá, no hable, no llore. Y la verdad es que una parte de mí se aferró a su mando, porque seguir a un hombre que grita es más fácil que pensar en un lugar donde pensar te mata. Avanzamos detrás de Bruno, en fila, hacia el centro del valle, hacia el punto al que rezaban los árboles. Bruno iba adelante, marcando el paso, repitiendo consignas militares como un rosario, y yo veía cómo le temblaban las manos a pesar de la voz firme. El hombre estaba sosteniendo a 6 personas con la única cuerda que tenía, la negación. Llegamos a la laguna negra más grande del valle. Quieta, perfecta, infinita. Bruno se arrodilló en la orilla para beber, porque llevábamos horas sin agua, y se quedó congelado mirando la superficie. Porque el agua no le devolvía su cara. Me asomé a su lado. El agua me mostró mi cocina otra vez, y aparté la vista enseguida. Pero a Bruno el agua le estaba mostrando algo, y él no podía dejar de mirarlo, y la cara de roca con que cargaba todo se le iba derritiendo de a poco, capa por capa, como un muro que se desmorona desde adentro antes de caer. No, murmuró. No, no, eso no fue así. Bruno, dije. No mires. Aléjate del agua. Es una regla. No mires el agua negra. No me oía. El agua le mostraba, lo supe por los pedazos que murmuraba, el operativo del que nunca hablaba. La razón por la que lo habían dado de baja. Una casa. Una orden. El sargento dijo que adentro había armas. Yo entré primero. Eran civiles. Había una mujer. Había una mujer y había. Se le quebró la voz. No me dijeron que había niños. No me dijeron. Yo solo seguí la orden. Yo solo apreté el gatillo porque me lo ordenaron. Yo solo. Y el agua, despiadada, no le dejó negar nada. Le mostró cada detalle, le devolvió cada cara,
le hizo escuchar de nuevo cada sonido que él había pasado años ahogando bajo capas de rabia y de fósforos encendidos en la oscuridad. El hombre que no le temía a nada le temía a esto, a verse, a recordar entero lo que había hecho. «No», gritó Bruno. «Eso no soy yo. Eso no pasó. Miente». Y para borrarlo, para ahogar la imagen, hizo lo único que la regla prohibía. Hundió las dos manos en el agua negra. El agua no se movió. No salpicó. Pero el reflejo, sí. El Bruno joven que vivía dentro del agua, el del uniforme, el del arma, el del rostro todavía sin esa culpa endurecida, levantó los brazos desde el fondo del espejo y le agarró las muñecas a Bruno. Desde adentro. Desde el reflejo, no desde la superficie. Y empezó a tirar. Pero el cuerpo de Bruno no se movió de la orilla. Eso fue lo más atroz. Su cuerpo quedó rígido, arrodillado, las manos metidas en el agua hasta la muñeca, sin avanzar un centímetro hacia el fondo. Era su reflejo el que se hundía. Y mientras se hundía, el reflejo envejecía. El Bruno joven del agua se volvió el Bruno preso, y después un Bruno más viejo, y después un anciano, y después un hombre devastado y arrepentido que Bruno nunca llegaría a ser en la superficie porque el valle se lo estaba robando ahora, y ese reflejo viejo y arrepentido gritaba. El grito salía del agua, no de la boca quieta de Bruno. Gritaba pidiendo perdón a la mujer y a los niños de aquella casa, se hundía pidiendo perdón, descendiendo en el agua negra hasta volverse un punto y después nada. Y solo entonces el cuerpo de Bruno, en la orilla, se aflojó y cayó hacia adelante, dentro de la laguna, sin una sola salpicadura. El agua se lo tragó en silencio absoluto. Pero faltaba lo peor. Su sombra. La sombra de Bruno había quedado proyectada en la tierra de la orilla, recortada, nítida. Y no cayó con él. Se quedó. Y entonces, despacio, la sombra se movió sola. Se levantó del suelo, se irguió, y giró hacia nosotros. Hacia los vivos. Avanzó un paso fuera de la orilla, alargándose, estirando unos brazos de oscuridad hacia Renato, que era el más cercano, como si la sombra de Bruno no quisiera hundirse sola, como si quisiera arrastrar a alguien con ella, llevarse compañía al fondo. Elías se puso delante de Renato y dijo una sola palabra, en ese idioma que solo él entendía, una palabra que sonó como una piedra cayendo en un pozo. Y la sombra se detuvo. Tembló. Y por fin, vencida, se dejó caer hacia atrás, hacia el agua, y se hundió siguiendo a su dueño, dejando la laguna otra vez quieta como un espejo de luto. El padre Urbina temblaba. El valle no quería matarlo, dijo. Quería que se viera. Bruno se condenó solo cuando metió las manos para no mirar. El que niega lo que hizo, le da de comer a este lugar. La verdad lo habría salvado. Pero él prefirió ahogar la verdad, y la verdad lo ahogó a él. Éramos 5. Acto 8. Gael. Después de la laguna, Gael empezó a desmoronarse, y empezamos a notar las cosas que antes habíamos elegido no ver. Las miradas nerviosas hacia atrás, como si esperara que alguien viniera detrás de nosotros. Las preguntas raras, ¿y si nos quedamos aquí y esperamos a que nos rescaten? ¿Ustedes creen que los guardias bajarían a buscarnos, como si supiera algo de los guardias que nosotros no? Y el encendedor plateado con el escudo del penal, que ahora frotaba sin parar, nervioso, ese objeto que un preso jamás debería tener. Y mentía, sin parar. Inventaba salidas que no existían, recuerdos que se contradecían, planes que cambiaba cada hora. Y con cada mentira el valle se sacudía, los árboles crujían y se inclinaban más, la niebla se espesaba, y la salida, que a veces parpadeaba como un resplandor lejano entre los troncos, se borraba una y otra vez. Elías por fin lo encaró. Para de mentir, Gael. Cada mentira que dices nos entierra más. Y el encendedor. Señaló el objeto plateado. Un preso no tiene un encendedor de guardia. ¿Qué hiciste? ¿A quién se lo compraste? ¿Y con qué? Gael soltó una risa nerviosa, fea, que se le rompió enseguida en algo parecido al llanto. Y por fin, acorralado, dijo una verdad. La peor. ¿Quieren la verdad? Bueno, ustedes nunca iban a salir. El silencio que siguió fue de piedra. Yo tenía un trato, escupió, y ya no podía parar, las palabras le salían a borbotones. Con Orellana. Con los guardias.
Renato me habló del plan antes de formar el grupo completo. Me tanteó primero, porque necesitaba a alguien que supiera moverse entre cerraduras y cámaras. Esa misma noche fui con Orellana y se lo conté todo. El trato era simple. Yo bajaba con ustedes, averiguaba la ruta de la fuga, memorizaba el camino, y cuando supiéramos por dónde se salía de verdad, yo subía y se los entregaba a todos. A cambio me daban traslado a un penal de arriba, con sol, con patio, con cielo. El encendedor era el adelanto. La señal de que el trato estaba cerrado. Nos miró, buscando algo. Perdón, quizás. O una última mentira que todavía pudiera salvarlo. Los vendí. A todos. Desde antes de bajar. Nicolás, Bruno, ustedes. Carne de cambio. Eso eran para mí. La rabia me cegó. Vi a Renato apretar los puños, blanco. Vi al padre Urbina taparse la boca con la mano, los ojos llenos de un asco que en un sacerdote era casi una condena. Yo di un paso hacia Gael con ganas de molerlo a golpes, pero Elías me detuvo. No lo toques, dijo. El valle lo va a cobrar mejor que tú. Porque Gael, al confesar, esperaba que el suelo se calmara. Había oído que la verdad mantenía firme la salida, y creyó que con confesar bastaba. Pero la verdad solo sostiene el valle cuando se dice sin pedir nada a cambio. Y Gael, hasta en su confesión, seguía negociando. Buscaba perdón. Buscaba lástima. Buscaba salvarse. Su verdad era solo otra mentira con forma de honestidad. Su sombra se despegó del suelo. La vi yo primero. La sombra de Gael, proyectada en la tierra a sus pies, se separó de sus zapatos despacio, como alguien que se levanta de una silla con todo el tiempo del mundo. Se irguió frente a él, hecha de pura oscuridad, y lo miró. Gael retrocedió, blanco. No, no, esperen. ¿Qué es eso? La sombra habló. Pero no con una voz, con todas. Con todas las mentiras que Gael había dicho en su vida, superpuestas, una sobre otra, una marea de engaños hablando a la vez con su propia voz multiplicada por 1000. Las mentiras a su madre moribunda, a las mujeres que dijo amar, a los amigos que traicionó, a los jueces, a nosotros, todas saliendo de la sombra al mismo tiempo, rodeándolo, acusándolo con su propio timbre, una vida entera de falsedad reclamándole en coro. Yo solo quería sobrevivir, gritó Gael, retrocediendo, tropezando. Eso es todo. Todos mentimos para sobrevivir. No soy distinto a ustedes. La sombra no le contestó. Lo tomó de la muñeca con una mano de oscuridad sólida, y caminó hacia la niebla, arrastrándolo. Gael clavó los talones, se agarró de las raíces, gritó, suplicó, ofreció tratos. Les doy el encendedor, les digo el plan de los guardias. Puedo servirles. Negociando hasta el último segundo, hasta cuando la niebla lo envolvió y se lo tragó entero. Hubo un silencio largo, y después la niebla nos lo devolvió. Algo salió caminando de entre los árboles con la forma de Gael. Pero no era Gael. Era una figura hecha de piel seca y curtida, de barro, de hojas muertas pegadas con algo oscuro y viscoso. Caminaba a tirones, como un títere de cuerdas torcidas. Donde debía estar su cara había un manojo de hojas secas con 2 huecos negros. Y hablaba. Repetía una sola frase, una y otra vez, con una voz hecha de viento entre hojarasca, la última excusa de su vida convertida en su condena eterna. Yo solo quería sobrevivir. Yo solo quería sobrevivir. Yo solo quería sobrevivir. Caminó entre nosotros sin mirarnos, repitiéndolo, y se internó otra vez en el valle, perdiéndose entre las araucarias. El hombre que se había pasado la vida inventando versiones de sí mismo quedó atrapado para siempre en la única verdad que dijo demasiado tarde, repitiéndola sin fin, sin nadie que le creyera, ni siquiera el valle. Elías bajó la cabeza. El valle no perdona, dijo. Solo recuerda. Y a Gael lo va a recordar mintiendo para siempre. Es lo más cerca de la justicia que vamos a ver aquí abajo. Éramos 4. Acto 9. Padre Urbina. Quedábamos 4, Mateo, Renato, el padre Urbina y Elías, cuando llegamos a la capilla más grande del valle, y fue allí donde el padre Urbina entendió por fin qué clase de lugar nos había tragado. La construcción estaba medio hundida en la tierra, mucho más grande que las otras,
las paredes cubiertas de musgo negro y de aquellos símbolos anteriores a toda lengua. Pero esta sí tenía entrada, un arco bajo, sin puerta, del que salía un aliento tibio y un sonido lejano de bronce. Bajamos por una escalera de piedra resbalosa hacia una nave subterránea, y al llegar al fondo nos quedamos sin aire. Las campanas colgaban del suelo, salían de la tierra hacia abajo, hacia un abismo negro y sin fondo que se abría bajo una pasarela de piedra angosta, sostenidas por cadenas hechas de raíces vivas que se hundían en la oscuridad. Cientos de campanas de bronce verde, de todos los tamaños, colgando boca abajo sobre la nada. Y cada una tenía un nombre grabado. El padre Urbina caminó entre ellas, sobre la pasarela, leyendo los nombres en voz baja, y la cara se le iba poniendo más y más blanca. «Los conozco», murmuró. «A muchos. Mateo, estos son los desaparecidos. De Santa Lucerna. Mira, este es el manco, el que mató a Orellana de una paliza. Y este es un cabro que conocí mis primeros días, que trasladaron. Y este. Se detuvo, temblando. No murieron arriba. Bajaron. Todos. Cada preso que desapareció de esa cárcel terminó aquí, convertido en una campana. ¿No lo entiendes? Santa Lucerna no perdía presos. Los cosechaba. Los iba mandando de a uno, por las noches, alimentando al valle, manteniéndolo dormido y satisfecho para que no subiera. Los guardias lo sabían. Por eso Orellana no bajaba al 5. Por eso se persignaba. Eran sacerdotes sin saberlo, ofreciendo sacrificios para que la montaña no abriera la boca. Una campana sonó. Una sola nota, grave, profunda, que retumbó en toda la nave y se quedó vibrando en el aire mucho más de lo que debería. Las raíces que la sostenían se tensaron. Y el padre Urbina, que estaba parado justo debajo de ella, levantó la vista despacio. En el bronce de esa campana, recién, fresco, brillante como una herida, había aparecido un nombre. El suyo. Cuando una campana suena, dijo Urbina, y la voz se le rompió, esa persona ya fue elegida. Ya pertenece al valle. Cerró los ojos. Es mi turno. Padre, suba, salga de ahí, corra, grité, lanzándome hacia la pasarela. Pero él no se movió. Hizo algo peor y más valiente. Se arrodilló sobre la piedra, juntó las manos, y empezó a rezar en voz alta, ofreciéndole al valle su fe entera como un escudo, un Padre Nuestro firme, claro, desafiante, la única arma que un sacerdote sabe usar. El valle le contestó. De cada campana, de cada rincón del abismo, empezaron a salir voces. Pero no eran voces dulces. Eran voces de reproche, de acusación, de un dolor antiguo. Eran las voces de la gente a la que el padre Urbina le había fallado en vida. El silencio que lo había traído preso, ese silencio que duró demasiados años, ahora le hablaba. Voces de niños. Niños que habían confiado en él, que le habían contado en confesión lo que un hombre les hacía, y a los que él había callado, año tras año, para proteger a la institución, para no hacer escándalo, para no perder su lugar. Las voces le preguntaban por qué. Porque los había dejado solos con el lobo. ¿Por qué había elegido el silencio sobre ellos? Perdón, sollozó Urbina, sin dejar de rezar, las dos cosas a la vez, la oración y la disculpa. Perdón. Tuve miedo. Fui un cobarde. Debí hablar. Cada día de mi vida debí hablar y elegí callar, y ustedes pagaron mi silencio. Perdón. Perdón. Era una confesión a medias. La verdad de su crimen, dicha por fin, pero dicha pidiendo perdón, pidiendo algo. Y el valle, que solo libera a quien confiesa sin pedir nada, no lo liberó. Lo cobró. Sus rodillas, donde tocaban la piedra de la pasarela, empezaron a ponerse grises. La roca subió por él, lenta, inexorable. Le endureció las piernas, la cintura, el pecho, las manos juntas en oración. La piel se le volvía piedra y él seguía rezando, aunque ya no podía moverse, aunque ya era parte de la capilla, una estatua más arrodillada sobre el abismo de campanas. Padre, lloré, arrodillado al borde de la pasarela, sin poder alcanzarlo. Padre, por favor. Todavía podía mover los ojos. Dentro de esa cara que ya era de piedra, los ojos seguían vivos,
llenos de lágrimas que no podían caer porque ya eran piedra. Me miró, y abrió la boca para hablar por última vez. De su boca no salió una voz. Salió el sonido de una campana. Su voz se había vuelto bronce. Y en ese tañido grave, claro, que retumbó por toda la nave y subió por el túnel y se metió en mis huesos, las palabras llegaron igual, como si las campanas pudieran hablar. No salgan, con lo que el valle dejó entrar. Después, el silencio. Donde había estado el padre Urbina ahora había una estatua de piedra con las manos juntas, los ojos abiertos hacia el abismo. Y de las raíces colgaba una campana nueva, con su nombre, balanceándose despacio sobre la nada. No entendí su advertencia. No esa noche. Creí que hablaba de las cosas del valle, de las criaturas, de algo material que no debíamos cargar a la superficie. No entendí que hablaba de mí, de lo que ya se había metido dentro de mí, de lo que iba a subir conmigo. Éramos 3. Acto 10. Renato. El valle había aprendido algo de cada uno de nosotros. De Nicolás, su culpa. De Bruno, su negación. De Gael, su mentira. De Urbina, su silencio. Y de Renato aprendió lo más peligroso de todo, su soberbia. Porque Renato había visto morir a 4 hombres y seguía sin creer. Para él, cada muerte era un dato, una variable. Caminaba con su libreta apretada contra el pecho, murmurando teorías que mutaban cada hora. Era gas. Era un hongo en las raíces. Era un campo electromagnético del mineral de la montaña que estimulaba el lóbulo temporal y producía alucinaciones colectivas con un alto grado de coherencia narrativa. Era cualquier cosa, con tal de que tuviera nombre y entrara en su cabeza. Todo tiene una explicación, repetía, como un rezo invertido. Todo. Las reglas de Elías son un patrón. Y un patrón se puede mapear. Y lo que se mapea, se vence. El valle, que ya había comido 4 veces, sabía exactamente cómo servirle a Renato su última cena. No lo atacó, no lo asustó, le dio precisamente lo que más deseaba en el mundo, la sensación de haber ganado. Una mañana, si es que había mañanas, Renato gritó desde el borde del claro, con una voz que no le habíamos oído nunca, una voz de niño en Navidad. ¡Aquí! ¡Vengan! Lo encontré, lo encontré. Corrimos. Sobre una gran piedra plana, dibujado en la superficie con una nitidez imposible, había un mapa perfecto del valle entero. Cada laguna, cada capilla, cada árbol, cada campana, ubicado con precisión de ingeniero. Y una línea, una sola línea limpia, que serpenteaba entre todo eso hasta un punto en el borde marcado con una sola palabra que nos hizo temblar de esperanza, salida. Renato temblaba de euforia, las lágrimas corriéndole por la cara. «Ven, ven». Yo tenía razón. Siempre tuve razón. Hay una geometría. El valle tiene una estructura, y si entiendes la estructura, encuentras la puerta. Yo la entendí. Yo, carajo. No la fe de Urbina, no las reglas de Elías, no las voces. La razón. La razón nos va a sacar de aquí. Elías se acercó al mapa, lo miró largo rato, y muy despacio negó con la cabeza. Renato, mira de qué están hechas las líneas. Renato bajó la vista, y por un instante, la euforia se le congeló. Las líneas del mapa no estaban dibujadas con tierra ni con piedra. Estaban hechas de recuerdos. Pequeñas imágenes vivas que se movían dentro de cada trazo, diminutas, nítidas. Caras. Las caras de las personas que habían muerto por las decisiones de Renato y que él nunca había contado como muertos porque él solo había movido números. El inversionista que se pegó un tiro cuando la estafa lo arruinó. El socio que se ahorcó en su oficina. La familia entera, padre, madre, 2 niños, que perdió la casa, terminó en la calle y se deshizo, los niños a un hogar, el padre al alcohol, la madre al río. Todos ellos, sus muertos invisibles, ordenados uno tras otro, usados como tinta para dibujarle a Renato el camino a casa. El valle había tomado cada vida que él destruyó y la había convertido en la línea de su salvación. Es una trampa, Renato, dijo Elías, con una calma terrible. El valle te está dando exactamente lo que necesitas para creer que ganaste, hecho con la gente que perdiste. Si sigues ese mapa, le estás dando las gracias al valle por matarlos.
No lo sigas. Te lo ruego. Pero Renato ya no podía retroceder. Reconocer que el mapa era una trampa significaba reconocer que no entendía el valle. Y eso, para él, era peor que la muerte. Prefería ganar caminando sobre sus muertos que perder admitiendo que había un misterio. Ustedes quédense con su superstición y sus campanas, dijo, retrocediendo, golpeándose la sien con el dedo. Yo voy a salir como salen los hombres inteligentes. Con esto, y se fue, siguiendo la línea, pisando las caras de su gente, hacia la niebla. Esperamos. 1 hora. 2. El tiempo no significaba nada ahí. Y entonces Renato volvió. Volvió caminando tranquilo, sonriendo. Una sonrisa amplia, serena, de hombre satisfecho. La encontré, dijo. La salida. Exactamente donde el mapa decía. Es real. Vengan conmigo, yo los guío. Síganme. Confíen en mí. Por un segundo, el corazón se me llenó de luz, y di un paso hacia él. Elías me agarró del brazo. Otra vez. Y me señaló el suelo con la barbilla. Renato no proyectaba sombra. Bajo la luz pálida del valle, todos teníamos una sombra, débil pero presente. Renato no. Donde sus pies tocaban la tierra no había nada. Y entonces empecé a notar lo demás, las pequeñas cosas mal calibradas. Su sonrisa duraba demasiado, la había puesto al hablar y no la soltaba, fija, tensa, como si nadie le hubiera enseñado cuando termina una sonrisa humana. Sus párpados parpadeaban tarde, medio segundo después de cuando debían, como un doblaje mal sincronizado. Y sus ojos no me reflejaban a mí. Reflejaban el valle, los árboles, la niebla, las campanas. Como si por dentro de su cabeza ya no hubiera un hombre mirando hacia afuera, sino el valle entero mirándonos hacia adentro a través de 2 agujeros con la forma de Renato. Renato, dije, despacio. ¿Qué eres? La sonrisa se ensanchó 1 milímetro más, imposible. Y cuando abrió la boca para contestar, no salió su voz. Salió un crujido. El sonido seco y susurrante de hojas muertas moviéndose dentro de su garganta. Y bajo la piel de su cara, a la luz pálida, vi moverse cosas. Filamentos finos, ramificados, raíces delgadísimas que crecían y se entretejían bajo la carne, tirando de las comisuras, sosteniéndole la sonrisa desde adentro como un titiritero de hilos vegetales. El verdadero Renato no había vuelto. El valle lo había vaciado en algún punto de esa niebla, quizás frente a una capilla, quizás dentro de su mapa hecho de muertos, y había devuelto una copia. Una cosa de raíces y piel prestada, ensamblada apurada e imperfectamente, diseñada con un solo propósito, que confiáramos en ella y la siguiéramos hasta el centro del valle, hasta el altar al que rezaban todos los árboles, donde nos esperaba lo mismo que a Nicolás. La copia extendió la mano hacia mí, sonriendo, las hojas crujiendo en su boca. Vengan, repitió la cosa, con una voz cada vez más hecha de viento y hojarasca. Yo los guío. Elías me empujó hacia atrás justo cuando los dedos de la cosa me rozaban el hombro. Caí de espaldas, y desde el suelo vi a la copia de Renato darse vuelta, sin perder nunca la sonrisa, sin proyectar nunca una sombra, y volver caminando hacia la niebla, hacia el corazón del valle, repitiendo vengan, vengan, vengan hasta que el bosque se la tragó. No la sigas, jadeó Elías, ayudándome a levantar. Eso ya no es Renato. Eso es el valle con su cara, llevándonos al altar. Si lo seguíamos, no volvíamos. Me miró, y por primera vez había agotamiento en sus ojos, un cansancio antiguo. Quedamos los dos, Mateo. Y yo ya sé cómo termina esto. Lo supe desde que vi mi nombre en la piedra. Éramos 2. Acto 11, Elías. Yo ya estaba herido cuando quedamos solos. No supe bien cuándo me corté. En algún momento, huyendo de la cosa que había sido Renato, me rasgué la pierna con una raíz afilada como un cuchillo. La sangre corría, oscura, goteando sobre la tierra del valle. Y eso, lo aprendí demasiado tarde, era lo peor que podía pasar. Porque aquí las heridas no atraían animales. Atraían recuerdos. Recuerdos vivos. Mientras Elías me ayudaba a caminar, lejos de la niebla, mis recuerdos empezaron a brotar del bosque. Físicamente. Primero fue la voz de mi hija, pequeña, de todas partes. Después,
Entre dos araucarias, se levantó la fachada de mi casa real, la de arriba, con su pintura descascarada y su reja torcida, plantada absurda en medio del valle. La puerta de la cocina estaba ahí, con la mancha que nunca pude borrar por más que fregué. Y junto a la puerta, de pie, mirándome en silencio, estaba el hombre que maté. No con rabia, no me reclamaba, solo me miraba, con la herida abierta en el pecho, esperando, como si supiera algo que yo todavía no. El valle te está leyendo entero, dijo Elías, y por primera vez su voz tembló. Escúchame, Mateo, porque no me queda mucho tiempo de poder hablar como hombre. Tú eres distinto a los demás. Todos los que bajaron tenían algo que esconder, pero solo culpa, solo muertos. Tú tienes algo más. Tienes a alguien viva. Tu hija. Un amor que todavía respira allá arriba, atado a ti, atándote al mundo de los vivos. El valle lo huele. Lo desea. No te ha matado en todo este tiempo. ¿No lo notaste? A los otros los fue cobrando, pero a ti te guardó. Porque tú no le sirves de comida. Tú le sirves de puerta. El valle quiere usar tu amor por ella, ese cordón que te une al mundo, para trepar por él hasta la superficie. Quiere salir, Mateo. Y tú eres la grieta por donde piensa salir. El suelo se movió bajo mis pies. Raíces finas empezaron a trepar por mi pierna herida, atraídas por la sangre, atraídas por el recuerdo de mi hija que latía en mi sangre. Entonces déjame, dije, con la voz quebrada. Si me quiere a mí, déjame y sálvate tú, Elías. Vete. Tú sí puedes. No. Me miró. Y en sus ojos había una paz parecida a la de Nicolás antes de morir, pero distinta, no la paz del que se rinde, sino la del que por fin entiende para qué nació. Yo no bajé aquí para escapar. Lo supe la primera noche en el penal, cuando empecé a oír las reglas en sueños. El valle me llamaba a mí desde antes de que existiera el plan de Renato. Por eso escuchaba las reglas. Por eso vi mi nombre en la piedra sin sorpresa. El valle y yo nos conocemos hace mucho, Mateo. Yo cargo algo que no le pude confesar a ningún hombre vivo, porque ningún hombre vivo merecía oírlo, ni podía perdonármelo. Pero el valle sí. El valle recuerda todo. Y yo necesito, antes de morir, que algo en este mundo me recuerde entero. Aunque sea esto, aunque sea un valle de muertos bajo una montaña. ¿Qué hiciste, Elías? Negó con la cabeza, despacio. Eso es entre el valle y yo. No te lo voy a poner encima a ti también. Tragó saliva. Solo te digo lo que importa para que salgas. ¿Recuerdas lo que dije en el penal, antes de bajar? El que dice toda la verdad se queda. El que miente vuelve cambiado. Y al que ama de verdad, lo mandan primero. No entendí mis propias palabras hasta ahora. La salida solo se queda quieta, fija, real, cuando alguien le entrega al valle una verdad completa. Sin esconder nada. Sin pedir nada a cambio. Gael falló porque negociaba. Urbina falló porque pedía perdón. Yo no voy a pedir nada. Yo solo voy a confesar, entero, y dejar que el valle me recuerde, para que la puerta se quede quieta el tiempo justo para que tú la cruces. Elías, no. Tú vas a volver a ver a tu hija, dijo, y sonrió, y fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. Esa es la única cosa buena que va a salir de este lugar. Y vale la pena. Vale toda la pena del mundo. Se paró frente al bosque, frente a las araucarias inclinadas, a la niebla quieta, a las lagunas negras, a las campanas enterradas. Y habló. Confesó. Lo dijo entero, en voz alta, ofreciéndoselo a la tierra. No voy a repetir aquí lo que dijo, porque era suyo, y porque al decirlo se lo entregó al valle y no a mí, y no me corresponde cargarlo ni repetirlo. Solo diré que escuché lo suficiente para entender que era algo tan profundo, tan antiguo y tan terrible, que comprendí porque nunca había podido decírselo a un ser humano. Lo dijo sin una pausa, sin una mentira, sin un solo pedido de perdón. No pidió clemencia, no pidió olvido, solo entregó la verdad, desnuda, como quien deja un corazón latiendo sobre un altar. Y el valle cambió. Las araucarias gigantes, que llevaban siglos inclinadas rezando, se enderezaron. Todas a la vez, con un crujido inmenso que sacudió el suelo, como una multitud que por fin se pone de pie después de una misa que duró eras.
La niebla, que nunca dejaba quietos sus bordes, se detuvo por completo, sólida, en suspenso. La campana lejana cayó por primera vez. Y entre las raíces, frente a nosotros, se abrió una puerta. Pequeña. Una grieta de luz fría y honesta, apenas del tamaño de un hombre, marcando el único camino de vuelta hacia arriba. «Corre», dijo Elías, sin darse vuelta. «Elías, no puedo dejarte, no después de todos. Corre, Mateo». Su voz ya empezaba a cambiar, a ahuecarse, a volverse otra cosa. «Y arriba, acuérdate de mi nombre. No para honrarme, para que el valle sepa que alguien me recuerda allá afuera, que sigo existiendo en el mundo de los vivos, y no me reclame del todo. Es lo único que te pido, lo único. Mi nombre. Que alguien lo diga bajo el cielo. Corre». Y corrí. Que Dios me perdone, corrí. Me arrastré herido hacia la grieta de luz, llorando, mientras detrás de mí escuchaba la voz de Elías Cortés dejar de ser una voz de hombre. Se fue volviendo viento. Un viento suave que pasaba entre las araucarias enderezadas, y en ese viento, por un último instante, distinguí algo que decía mi nombre con un cariño que no había recibido de nadie en años. Crucé la puerta, y el valle quedó atrás. Pero Elías se equivocó en una cosa. Me pidió que lo recordara para que el valle no se lo llevara del todo. Y yo lo recuerdo cada día. Digo su nombre en voz alta cada noche, bajo el cielo, como me lo pidió. Pero recordar a Elías no lo salvó a él. Mantenerlo vivo en mi memoria solo mantuvo abierto el cordón entre el valle y yo. El valle no quería que yo lo recordara para liberarlo. Quería que yo lo recordara para no soltarme. Cada vez que digo Elías Cortés, el valle me oye, y se acerca un poco más. Acto 12. El regreso. El túnel, por primera vez, subía. El aire se fue enfriando con cada paso, perdiendo esa tibieza de velorio, hasta que volví a sentir el frío honesto de los Andes metiéndoseme en los huesos. Lloré de alivio al sentir ese frío. El frío de los vivos. Subí durante horas, cojeando, sangrando, siguiendo el agua que ahora corría hacia abajo, en sentido normal, en contra de mí, como si el valle entero exhalara a mis espaldas. Pasé por donde había estado el sello de piedra negra con los 7 nombres. Ya no estaba. La pared era lisa, entera, sin grietas, como si la montaña hubiera vuelto a coser la boca detrás de mí. Como si nunca la hubiéramos abierto. Llegué al nivel 5. A la escalera de servicio. Subí, esperando topar en cualquier momento con un guardia, con una alarma, con Orellana. Y entonces salí al penal, y supe que algo estaba profundamente, terriblemente mal. No había nadie. No había guardias, ni presos, ni luces parpadeando, ni el zumbido de los generadores. Santa Lucerna estaba en silencio. Un silencio de años, de décadas, un silencio con polvo. Las celdas estaban abiertas y oxidadas, los catres podridos, las frazadas convertidas en jirones de moho. Las luces fluorescentes colgaban muertas, cubiertas de telarañas. Crecían plantas pálidas y secas entre las baldosas reventadas del comedor donde Renato se había sentado frente a mí. ¿Cuándo? ¿Hacía días? ¿Semanas? A ofrecerme una salida. Caminé por el penal abandonado como un fantasma, gritando los nombres de los guardias, de los otros presos, de cualquiera. Nadie contestó. Mis gritos volvían a mí en ecos polvorientos. En un pasillo del nivel 2 encontré fotografías. Fotos viejas, oficiales, en blanco y negro, colgadas torcidas en la pared, cubiertas de una capa gris. Fotos de grupos de presos formados en el patio, con fechas escritas a mano en una esquina, fechas de hacía 40, 50 años. Las miré de cerca, sin saber por qué, y se me heló la sangre. En el fondo de esas fotos antiguas, detrás de los presos de hacía medio siglo, había 7 sombras. 7 siluetas oscuras, sin rostro, paradas al fondo del patio, en grupo, mirando a la cámara. Conté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre 7. En cada foto, sin importar la fecha. Como si nosotros, los 7 que habíamos bajado, hubiéramos estado ahí también, en ese patio, hacía 50 años, esperando. Llegué a la oficina del director Malaver. Sobre el escritorio podrido encontré documentos,
amarillos, quebradizos. Y los leí con las manos temblando. El penal subterráneo Santa Lucerna había sido clausurado. Hacía décadas. Un derrumbe en los niveles inferiores, decía el informe oficial, sellado, firmado, había colapsado las estructuras y matado a todos los internos y al personal presente. La instalación se selló y se abandonó. No hubo sobrevivientes. El proyecto se borró de los registros del Estado. Décadas atrás, busqué la lista de internos. Estaba ahí, en una carpeta deshecha. Y mientras la leía, las letras se movían. Te juro que se movían. Los nombres de la lista cambiaban mientras los miraba, igual que los símbolos del sello cambiaban en el parpadeo. Veía un nombre, desviaba la vista, volvía a mirar, y era otro. A veces, por un segundo, en esa lista de muertos de hace 50 años, alcanzaba a leer Renato Cifuentes, Bruno Saavedra, Nicolás Ferreira, Gael Montenegro, Padre Urbina, Elías Cortés, y mi propio nombre, Mateo Irarrázaval, y al parpadear ya eran otros nombres, otros muertos, como si la lista no supiera decidir a cuál de las cosechas pertenecíamos. Y en una repisa de la oficina, sola, cubierta de polvo, había una campana. Pequeña, de bronce verde, idéntica a las del valle. La levanté. Estaba fría. Tenía un nombre grabado, gastado, viejo. Limpié el polvo con el pulgar para leerlo, y el corazón se me detuvo, porque la campana ya tenía un nombre, y el nombre era el mío. Mateo Irarrázaval. Pero las letras eran tenues, a medio grabar, como si una mano paciente estuviera todavía trabajándolas, terminándolas despacio, sin apuro, segura de que tenía todo el tiempo del mundo para acabar mi nombre. No sé qué pasó realmente. No sé si bajé unas semanas y arriba pasaron 50 años. No sé si Santa Lucerna fue real alguna vez, o si el valle la soñó, la construyó de piedra y de guardias y de presos solo para ir alimentándose despacio, una cárcel trampa, un embudo de hombres culpables que la montaña fabricó para llenarse la panza por siglos. No sé si los guardias eran hombres o eran parte del valle. No sé si yo nací arriba o si nací ahí abajo, en una campana, soñando que era libre. Solo sé que dejé la campana en la repisa, sin terminar, y salí de Santa Lucerna por un derrumbe parcial que dejaba pasar la luz del día. Y que cuando puse un pie en la nieve sucia de los Andes, bajo un cielo de verdad, lloré, y dije el nombre de Elías en voz alta hacia la montaña, como me lo había pedido. El viento entre las cumbres me contestó con algo que sonó, por un instante, a mi propio nombre, dicho con cariño desde muy abajo. Final. Han pasado meses. O eso creo. Ya no confío en cómo mido el tiempo. Vivo ahora en una ciudad común, lejos de la cordillera. Una ciudad de semáforos y micros y gente que va al trabajo y vuelve, gente que nunca escuchó una campana bajo la tierra. Conseguí papeles que no sé si son verdaderos, un cuarto pequeño en un tercer piso, una vida gris y silenciosa. Nadie sabe quién soy. A veces, yo tampoco. Busqué a mi hija. Fue lo primero que hice. La encontré, está viva, está sana, es una mujer ahora, con su propia vida, su propia casa, su propia luz. No me acerqué. ¿Cómo iba a acercarme? Solo la vi de lejos, una tarde, cruzar una calle con el sol en el pelo, y eso fue suficiente. Eso era todo lo que había querido durante años bajo la montaña. Verla a salvo. Pensé que con eso el valle me soltaría. Pero el valle no suelta. El valle solo recuerda. Y a mí me recuerda cada noche. Anoche empezó otra vez, y supe que esta vez era distinto. Esta vez era el final. Estaba acostado, a oscuras, cuando escuché el agua, corriendo dentro de las tuberías de la pared. Al principio sonaba a cañerías normales, el agua de un edificio cualquiera. Pero no se detenía, y mientras más la escuchaba, menos sonaba a cañerías y más a una corriente, a un río negro y tibio corriendo bajo el piso de mi cuarto, bajo los cimientos del edificio, bajo la ciudad entera. Después escuché la campana. Un solo tañido, grave, profundo, viniendo de debajo del departamento. De más abajo que el sótano. De más abajo que la tierra de la ciudad. ¡Tum! Lo sentí en el pecho, en los dientes, en los huesos, exactamente como en la montaña. Y supe lo que significaba, porque Elías me lo había enseñado,
Cuando una campana suena, alguien ya fue elegido. Mi campana, allá abajo, por fin tenía el nombre completo. Me quedé inmóvil. Y entonces noté las otras cosas, una por una, en orden, como una misa. El olor. Un olor a tierra removida y a flores podridas, a velorio, a iglesia cerrada hace décadas, llenó el cuarto de espacio. El olor del valle, subiendo por el desagüe, metiéndose bajo la puerta, ocupando el aire. Y mi sombra. La luz de la calle entraba por la ventana y proyectaba mi sombra en la pared. Yo estaba quieto, acostado, sin moverme un músculo. Pero mi sombra, en la pared, empezó a inclinarse. Despacio. Igual que las araucarias del valle cuando rezan. Se inclinó hacia el suelo, hacia el desagüe, hacia abajo, mientras mi cuerpo seguía inmóvil en la cama, y entendí que una parte de mí ya no estaba conmigo. Una parte de mí ya pertenecía allá abajo, y solo estaba esperando que el resto la siguiera. Y entonces, en el viento que se coló por la ventana mal cerrada, escuché otra voz. Débil, lejana, hecha de hojas y de aire, luchando por llegar. La voz de Elías. Intentaba advertirme. Alcancé a entender 3 palabras, las últimas que me dijo, las mismas que el padre Urbina volvió bronce. No salgas, conlo, y el viento se la llevó antes de terminar, deshilachándola entre los edificios. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Porque del baño, del desagüe de la ducha, subió la última voz. La voz de mi hija. No la de la mujer que vi cruzar la calle. La voz de la niña de 9 años que era cuando me llevaron, dulce, clara, mojada, subiendo por las cañerías, atravesando el departamento, llenando la oscuridad con un cariño imposible. Papá, encontré otra salida. Y entonces lo entendí. Entendí la advertencia de Urbina, que hablaba de lo que el valle dejó entrar conmigo. Entendí por qué Elías dijo que al que ama de verdad lo mandan primero. Entendí por qué el valle, que cobró a todos los demás, a mí me dejó subir intacto, con mi hija viva esperándome en el mundo. Entendí que había estado haciendo el valle todo este tiempo, con paciencia de siglos, grabándome el nombre en una campana sin apuro. No me dejó escapar para liberarme. Me usó de cordón. Me dejó subir al mundo cargando una grieta adentro, y a través de mí, despacio, por las tuberías, por los desagües, por debajo de las ciudades de los vivos, el valle por fin encontró el camino a la superficie. Y la primera persona a la que va a llamar, con mi propia voz, con el cordón de mi propio amor, es a ella. El valle no me había dejado escapar. Me había mandado primero.